¿Cuál es nuestra primera reacción? Se escucha la siguiente frase: no lo puedo creer. No lo puedo creer. No puede ser. Hay una reacción de negación ante la realidad de la muerte. Y todo instintivamente, usted sea creyente o no sea creyente, instintivamente decimos no puede ser, no lo puedo creer. Hay un asombro muy profundo en nuestro ser. ¿Y se ha preguntado por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué hay cierta incredulidad ante una noticia tan devastadora? ¿Por qué decimos, no puede ser si hace 5 minutos hablé con él, sabe que ayer lo vi? Hay una negación ante esta información y ante esta realidad, una realidad tangible. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Todos reaccionamos así, por eso digo creyentes o no creyentes. Todos reaccionamos de esta manera porque en el diseño original de Dios la muerte no estaba. Es por eso que Génesis 1:31, cuando nos relata el comienzo y cómo fueron creadas las cosas, desde el principio usted no va a encontrar la palabra muerte. Cada vez que Dios creaba algo, decía y era bueno, y era bueno, y era bueno. ¿Por qué? Porque no estaba la muerte ahí. En el diseño de Dios no estaba la muerte. Es por eso que usted y yo, ante una noticia de muerte, reaccionamos de esa manera. Porque lo más profundo de nuestro ser va a ser creado a imagen de Dios. No fuimos diseñados de esa manera, en pensar en la muerte. Pero hoy la realidad es esa. Mientras reflexionaba, el título que escogí para este mensaje es El Dios de vida en una realidad de muerte. ¿Ya? El Dios de vida en una realidad de muerte. Amén. Cuando fallece un esposo, cuando fallece una esposa, se dice que esa persona quedó viuda, quedó viudo. Cuando a un hijo o hija se le fallece un padre o una madre, se dice que esa persona quedó huérfano. Pero el dolor de un padre o de una madre que pierde un hijo a una hija no tiene nombre. No tiene nombre. Porque no hay manera de describir ese dolor. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos por qué Dios en su palabra y en su revelación, Él se manifiesta como un padre y Jesús se manifiesta como un hijo. Y quienes conocen los evangelios narran de esa relación que termina con la muerte del hijo. Cuando muchos afirman de que Dios es ajeno al dolor y a nuestras propias realidades, nos encontramos con esta imagen de un padre que entrega a su hijo a muerte. Entonces, deberíamos preguntarnos si Dios Padre sintió la muerte de un hijo, ¿no se compadecerá ante el dolor? ¿No tendrá misericordia ante el dolor? Y es aquí donde el relato bíblico nos arroja un gran panorama en cuanto a lo que hoy nos toca vivir y presenciar. ¿Cómo podemos anunciar al Dios de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta? Le invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31.
Génesis capítulo 1, versículo 31. Le voy a dar lectura solamente a la primera parte de este versículo. Dice así la palabra del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Amén. Tomen sus asientos y le invito a que juntos reflexionemos en torno a este mensaje. Nos sucede a todos, creyente, no creyente, ateo, agnóstico, a todos nos sucede que cuando nos informan el fallecimiento de una persona, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Se escucha la siguiente frase: no lo puedo creer. No lo puedo creer. No puede ser. Hay una reacción de negación ante la realidad de la muerte. Y todo instintivamente, usted sea creyente o no sea creyente, instintivamente decimos no puede ser, no lo puedo creer. Hay un asombro muy profundo en nuestro ser. ¿Y se ha preguntado por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué hay cierta incredulidad ante una noticia tan devastadora? ¿Por qué decimos, no puede ser si hace 5 minutos hablé con él, sabe que ayer lo vi? Hay una negación ante esta información y ante esta realidad, una realidad tangible. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Todos reaccionamos así, por eso digo creyentes, no creyentes. Todos reaccionamos de esta manera porque en el diseño original de Dios la muerte no estaba. Es por eso que Génesis 1:31, cuando nos relata el comienzo y cómo fueron creadas las cosas, desde el principio usted no va a encontrar la palabra muerte. Cada vez que Dios creaba algo, decía y era bueno, y era bueno, y era bueno. ¿Por qué? Porque no estaba la muerte ahí. En el diseño de Dios no estaba la muerte. Es por eso que usted y yo, ante una noticia de muerte, reaccionamos de esa manera. Porque lo más profundo de nuestro ser, a ser creado a imagen de Dios, no fuimos diseñados de esa manera. En pensar en la muerte. Pero hoy la realidad es esa. Hoy la realidad ante nuestros ojos es la muerte y no lo podemos negar y no lo podemos evitar. Es por eso que el texto que escogí dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén, amén. Es por eso también nuestra búsqueda de la felicidad, nuestra búsqueda de lo placentero, de lo hermoso. Porque así fuimos diseñados y así fue puesto el hombre en el jardín. Pero entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? ¿Cómo respondemos ante esta realidad? ¿Cómo nos consolamos ante esta realidad? No la podemos negar. No la podemos negar. Muchos culpan a Dios de esta realidad. Pero si nosotros nos adelantamos y seguimos leyendo el relato de la creación, y como también más adelante Pablo el apóstol nos dice cómo entró esta realidad al mundo. Cuando Pablo nos dice cuál fue el origen de que haya entrado la muerte al mundo.
y que la muerte haya pasado a toda la generación y no haya alcanzado a nosotros hasta el día de hoy. Yo aquí no vengo a jugar de abogado ni pretendo defender a Dios. Pero nosotros cuando vamos al Génesis, es la historia de los comienzos, es la historia de la humanidad, es la historia que nos da un principio de ciertas realidades que nosotros hoy vemos. Pero si leemos ese libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta de que la muerte no entró por causa de Dios. La muerte entró por causa del hombre, menciona Pablo más adelante. Entonces deberíamos preguntarnos, el que fue culpable de que la muerte entrara debería hacerse cargo de esa responsabilidad, ¿o no es así? Cuando pedimos justicia, una de las cosas que nosotros siempre pedimos y decimos que el que cometió el delito asuma su responsabilidad. Y entonces, ¿por qué culpamos a Dios de nuestras desgracias? ¿Por qué culpamos a Dios de las cosas que nos pasan? Si el relato de la creación nos dice que no era el propósito ni el proyecto de Dios. Fue el hombre en una decisión libre que introduce la muerte y con la muerte también el dolor. Y nos introduce a una nueva realidad, a la realidad que nosotros hoy nos toca vivir y presenciar y de la cual no podemos evadir ni evitar. Es por eso que Pablo en una de sus cartas magnas, él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, Pablo nos dice que quien asume esa responsabilidad, y por eso yo sostengo y afirmo de que Dios no ha abandonado a su creación. Aunque Él no fue el culpable de lo que sucedió, Él sí se hace responsable de esto. Porque si por un hombre entró la muerte al mundo, pero también por un hombre entra la vida eterna al mundo. Dios, en su acto de amor, en su esencia, decide hacerse cargo del problema. Asume la responsabilidad. Por eso muchos dicen, ¿qué clase de Dios tiene? Pero preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros? Es fácil apuntar con el dedo, es fácil responsabilizar a los demás. Y Dios, en ese acto de amor, de misericordia y de bondad y de hacerse responsable de su creación, asume el plan de salvación. Busca, a través de toda la historia bíblica, el constante acercamiento hacia el hombre, la constante reconciliación para con el hombre. Es por eso que no podemos negar la realidad que hoy nos reúne en este lugar. No nos podemos esconder y decir, bueno, Dios es bueno. Si en lo más profundo de nuestra ser hay una negación, hay preguntas, hay cuestionamientos. Y eso no lo podemos evitar ni negar. Porque no fuimos creados para morir. No fuimos creados para esta realidad. Y nosotros lo vemos claramente en la vida de Jesús. Porque en sí, esa imagen y los relatos de la vida de Jesús que encontramos en los Evangelios nos enseñan de que Jesús sí enfrentó esta realidad. Y la enfrentó como realidad misma, como una realidad innegable. El dolor,
el sufrimiento, la necesidad, la muerte. Es por eso que Él comienza su ministerio con el anuncio de ¿qué? De una buena noticia. Señor, amén. De una buena noticia, la noticia del Evangelio. De un Dios que desciende y busca reconciliarse con el hombre. Pero en esa realidad enfrenta las situaciones. ¿Qué hace cuando ve un cortejo fúnebre? Cuando una madre tiene que ir a sepultar a su hijo. ¿Qué pasa en el corazón de Jesús? ¿Qué siente Jesús? Misericordia ante el dolor ajeno, compasión, clemencia. ¿Qué hace Jesús ante la tumba de Lázaro, que ya hacía varios días muerto? Lloró. Jesús lloró por Lázaro. No dijo, bueno, es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarla como tal. Él, en su humanidad, enfrentó la realidad que tiene usted y la misma realidad que tengo yo. Enfrentó la necesidad, la adversidad, pero también enfrentó la muerte y la vio cara. Es por eso que ante la tumba de su amigo, sus expresiones humanas salen a flote. Lloró por la muerte de su amigo. Sintió lo que sentimos cuando perdemos a alguien que amamos. Jesús lloró. Jesús tuvo misericordia por una viuda. Y uno de los testimonios de Jesús más fuertes que encontramos es en lo que se conoce su última cena de pasión. Ante la noticia que le comunica a sus discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de criminales y sea muerto, ¿qué hace? ¿Salta de alegría? ¿Qué hace? ¿Qué hizo después de la última cena? ¿Cuántas veces oró en el Getsemaní? ¿Qué hizo el Evangelio? Oró 3 veces. 3 veces, porque tampoco quería aceptar su realidad. Sabía que tenía que enfrentarse a la muerte. Y 3 veces oró al Padre, pidiendo lo mismo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué hace? Aparta a sus discípulos, a sus 3 discípulos más cercanos. ¿Y qué les dice? ¿Estoy qué? ¿Estoy alegre? Estoy angustiado. Estoy aterrorizado. Tengo miedo por lo que me va a suceder. Enfrentó la realidad como debe enfrentarse. Se refugió en un momento en sus amigos, pero más que eso, se refugió en la oración, en la comunión que tenía con su Padre, porque sabía lo que se le venía, y lo que se le venía, estimado, era la muerte. Lo desgarrador, lo desolador que es la muerte, lo aterrorizador que puede llegar a ser. Para quienes conocen y estudian la Biblia, saben que el Nuevo Testamento y sobre todo el Evangelio se escribió en griego, ¿ya? Pero Jesús habló arameo, ¿ya? Y de las pocas palabras que usted va a encontrar en los Evangelios que se mantienen en el idioma en que Jesús habló, hay una
que a mí me impacta. Imagínense que el escritor de Marcos no pudo traducirlo, sino que tuvo que escribir las mismas palabras que dice Jesús. Eloí, Eloí, lama sabactani. Como escribía un público griego, tuvo que traducirlo abajo. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No es así como nos sentimos en un momento cuando tenemos que enfrentar la partida de un ser amado? A mí, cuando se me informó la noticia, yo decía a alguien que quiero mucho, ¿qué le voy a decir? Si no hay palabras muchas veces de consuelo que nos puedan en algo aliviar el dolor del momento. Si Jesús, clavado en una cruz, decía estas palabras, porque nosotros debemos de negarnos a esta realidad que hoy nos toca vivir, que hoy nos toca enfrentar, que es la partida de un ser querido. Ciertamente es difícil, porque uno tiende a excusarse cuando son personas, mira, ya buscamos consuelo, ya vivió una vida, ya era grande, ya esto, ya lo otro, pero simplemente ante la muerte no hay una consolación inmediata. Es por eso que Jesús se identifica tan plenamente con nosotros, porque Él vivió experiencias similares a las que nosotros nos toca vivir y nos toca enfrentar. Pero Él, de una forma desafiante, al ver el dolor y el estrago que produce la muerte, lo desafía públicamente y la avergüenza públicamente. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Amén, amén. Y esa es una esperanza real y tangible. Señor. Es una esperanza real. Jesús resucitó. Por lo tanto, como dijo Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Si no entendemos nosotros la muerte, mucho menos vamos a entender la vida. Aunque la muerte nos siga golpeando, hoy hay una esperanza real y una esperanza viva, que es la esperanza de la resurrección. ¿Y por qué digo una esperanza viva? Porque Jesús fue el primero de resucitar entre los muertos. Como testimonio vivo de que la muerte ya perdió su poder. La muerte ya perdió toda autoridad porque fue avergonzada públicamente. ¿Y de qué manera? Jesús enfrentó la muerte pasando por ella. Por lo tanto, la invitación que Él hace es que también a través de la muerte vamos a encontrar la resurrección y la vida eterna. Nos aferramos muchas veces a esta realidad, que nos olvidamos de una realidad eterna. Contamos que los días son muy largos, que nuestra vida es muy extensa, pero compare un año, 70 años, 80 años con una eternidad. No hay comparación. Por lo tanto, si lo presente lo vivimos en la esperanza viva de la resurrección, prácticamente parece una realidad. Y es por eso que el Evangelio nos ofrece esta nueva realidad, no como un imaginario, no como algo idílico, no como algo que quizás, o como algo que tal vez, sino como una realidad que así va a ser. Amén. Y así va a ser y así va a acontecer. Y con esto termino. Ciertamente, el libro de Génesis nos narra los comienzos de la humanidad, muchos comienzos,
pero también nos da la mala noticia de cómo entró la muerte al mundo. Pero también nos encontramos con los evangelios que nos narran cómo la muerte fue vencida y cómo hay una nueva esperanza. Pero el libro de Apocalipsis, que es la revelación o los acontecimientos o los acontecimientos de las últimas cosas, termina diciendo lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Apocalipsis 21, 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Dígame si una esperanza viva. Enjugará Dios mismo cada lágrima. Dios mismo, el eterno, el creador, el soberano, Él mismo, Él dice que enjugará cada lágrima. Sí, Señor. Bendita es tu palabra, Señor. Gracias. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron. Sé que es difícil este cuadro y esta realidad. Es compleja aceptarla, pero si nos aferramos al testimonio de las Escrituras y de lo que ellos afirman, de lo que va a suceder, deberíamos descansar en un momento en las promesas del Señor. Aquel que se identifica con nuestro dolor, aquel que no niega la realidad que hoy nos toca vivir, pero aquel que se ofreció voluntariamente para cargar también con nuestro sufrimiento. Él que dice que no nos va a dejar huérfanos. Aquel que dice que va a estar con nosotros hasta lo último. Que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Ese es el consuelo que todos nosotros, creyentes en Cristo, tenemos. Y es una realidad que no es una utopía. ¿Ya? Es una realidad que así va a ser, y esa es también la esperanza que nos abriga de volver a reencontrarnos con todos aquellos que ya han partido del escenario de esta tierra. Que la gracia del Señor, de su misericordia, y que el poder de su resurrección nos consuelen en estos momentos tan difíciles. Me invito a que se pongan de pie.